hagamos famosas. Se ponen derechitas. Ahí va. Ahorita en lo que se van uniendo las demás, vamos a empezando el taller. Ya las conozco, pero para el público que nos vea después, cuando se grabe, se publique en las redes, bueno, es la Red de Mujeres Libres en Cristo. Estamos hoy con el taller sobre, le pusimos un nombre, persona desaparecida, pasos a seguir. Creo que es un tema que no habíamos tocado, que no quisiéramos tocar. Yo creo que por eso como que tampoco hay mucha gente, porque es como de, ¿para qué me va a servir? ¿No? Yo espero que nunca tengamos que, pero como está la Ciudad de México o el país de México, creo que es algo necesario aprender qué hacer, sobre todo porque uno escucha historias donde hay denuncias y los ministerios públicos no dicen, ¿no? Entonces de pronto uno empieza a escuchar como qué puedes hacer y qué no, pero creo que es importante como saber los pasos. Entonces, Leti, que es abogada, trabajaba en el DIF, ya no lo trabaja, pero trabajó también, eso me lo sé, trabajó muchos años en el área de feminicidios, ¿no? Entonces conoce bien todos estos temas, y apenas, y eso creo que es algo que tenemos que felicitarla, de que la nombraron presidenta del Colegio de Abogadas creo que es de Toluca, ¿verdad? O no sé si es a nivel nacional, ¿no? Pero nos alegramos mucho que esta etapa de tu vida sea así reconocida, y entonces, bueno, como Leti es nuestra mejor guía en esta cuestión de abogados y, bueno, de cuestión de leyes, pues nos va a dar hoy el taller de qué hacer, ¿no? Entonces, Leti, te dejo el espacio, ¿no? Muchas gracias por aceptar esta invitación, aunque hoy estés un poquito enferma, entonces también quien nos vean, no se preocupen, está bien, solo es gripa. Okay. Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Si ven que me agacho, cierren los ojos, o si tengo que apagar la cámara, entenderán, estoy un poquito agripada, pero pues como siempre compartiendo con ustedes de una manera maravillosa, muy a gusto, es como un taller en casa y con las de casa. Bien dice Tani, es un tema pues un poco difícil, porque desgraciadamente, o casi de 100, pongamos un número, cuando una persona desaparece, y en su mayoría son mujeres y niñas, pues tenemos desenlaces muy tristes. Y tenemos desenlaces muy tristes por la falta de empatía de quienes nos dedicamos o nos dedicamos al servicio público, ¿no? Entonces, pues vamos a tocar un poquito el tema de las alertas que se ocupan para cuando cuando se encuentra una persona desaparecida, ya sea niño, niña, adolescente, perdone, o un adulto mayor, o un hombre, todos estamos expuestos a pasar este tipo de situaciones. Entonces, Tani, si me ayudas, por favor, con las diapositivas. Vamos a empezar por saber qué es una persona desaparecida. Una persona desaparecida es una persona de la cual se desconoce su paradero y que se presume que a partir de cualquier indicio, su ausencia se puede relacionar a la comisión de un delito. Que pudiera ser a lo mejor un secuestro, un robo de infante, ¿no? También existe otra modalidad, que es la desaparición forzada de personas. Este delito tiene una particularidad, que es cometido por un servidor público o aquel particular que con la autorización y el apoyo o la anuencia, digámoslo así, del Estado prive de la libertad de cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o la negativa de reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma, su suerte, su destino, su paradero. Existe otra modalidad, que es la de desaparición cometida por particulares. Si se dan cuenta, es más o menos lo mismo, pero sí varía un poquito. Quien prive de la libertad a una persona
con la finalidad de ocultar a la víctima su suerte o paradero. Esto a veces pasa con nuestros chiquitos, ¿no? O pasan cuando es un matrimonio que se está separando y no entran como que a un convenio, no llegan a un arreglo, y desgraciadamente pues ponemos a los niños en medio, ponen a los niños en medio, o se los lleva otro familiar creyendo que no hay o no van a incurrir en un delito por ser familiares, cuando pues la realidad es otra, ¿no? La que sigue, entonces vamos a entrar a ver las fichas que se usan o las técnicas que se usan para determinar o para poder nosotros iniciar algún trámite cuando tenemos a una persona desaparecida. La Odisea, ¿cómo funciona? Coadyuva con el Ministerio Público. Esta es muy particular porque es cuando se encuentra una persona extraviada o ausente. Hay 9 módulos en el Estado de México, en los cuales se realiza un trabajo multidisciplinario, en el que participan trabajadores sociales, quienes brindan una atención social, una atención integral a los individuos que reportan la desaparición de un familiar. Se ubican en los municipios de Chalco, Cuautitlán, Chimalhuacán, Ecatepec. Obviamente son municipios que tienen a lo mejor mayor índice de personas desaparecidas. Procesos o acciones de búsqueda institucionales que se realizan. La investigación, difusión y rastro institucional son la base operativa del programa Odisea, y esto se realiza en las agencias del Ministerio Público adscritas a diversas fiscalías. Quiero hacer un paréntesis, se supone que tenemos en todas las ciudades, en Ciudad de México, en el Estado de México, las fiscalías especializadas para este tipo de delito. Pero, ojo, ello no implica que nada más sea ahí donde se tiene que realizar la denuncia. Todas las agencias del Ministerio Público están obligadas, o los agentes del Ministerio Público están obligados a iniciar este tipo de denuncias. No es de, oye, es que pues no nos corresponde, porque a veces sí pasa, ¿no? O en un 99.9% pasa, que les dicen, no, es que para eso está la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, tienes que acudir allá. No es cierto, porque a veces estas horas son muy importantes o son vitales para la persona que se encuentra desaparecida. Sí, si bien es cierto, a veces nos encontramos con situaciones de que los chicos o los adolescentes suelen ir a otro lado. Ello no implica que todas las personas pasen lo mismo. Hay personas que se encuentran en un riesgo inminente, que desgraciadamente pues terminan a veces en una violación, en un feminicidio, en un homicidio, y nos falta a lo mejor un poco de empatía como servidores públicos, pues para tener ese toque fino desde tratar a los usuarios, ¿no? Y creerles, ¿no? De qué es lo que está pasando. Pero bueno, esto se realiza también en los centros preventivos y de readaptación social, se hace la búsqueda en el CEMEFO, en las comandancias de la policía, en los centros de rehabilitación, en los estados de la República y en las embajadas. ¿Cuál es el desarrollo de investigación? Se da una vez que se inicia la investigación, se da intervención policíaca. Esto puede ser a nivel municipal, estatal y federal, o a los 3. Se realiza la entrevista de testigos, obviamente, pues, en ese tenor, ¿no? De cuándo la viste, o pongamos nombre, ¿no? ¿Cuándo la viste por última vez? ¿De dónde venía? ¿Hacia dónde iba? Aquí, ojo, tenemos que ser muy, muy explícitos cuando ojalá y no, decía Tani, nos encontremos en una situación así. Pero entre mejor demos o proporcionemos más detalles, primero no nos van a estar cuestionando a cada rato qué pasó, ¿no?
o a lo mejor detalles que nosotros consideramos que no son importantes. Sí lo son. Las preguntas básicas, cómo, cuándo, dónde y por qué, son lo que tendremos que llenar nosotros. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? No sé, pongamos un ejemplo, ¿no? Salió de mi domicilio a las 8 de la mañana con dirección a su trabajo. Normalmente sigue una ruta de, no sé, de Boulevard Aeropuerto, toma a Toyocan, de Toyocan sale a Avenida Morelos, que es donde se encuentra su domicilio. ¿Cuánto se tarda? ¿Y cuándo fue, a lo mejor también importante, cuándo fue la última vez que tuvimos contacto con esta persona? Ojo, y lo que les recomiendo, ¿no? Para todos, de vez en cuando, tener la ubicación del teléfono, ¿no? Activo. Ubicación, ¿por qué? Porque si desgraciadamente nos llega a pasar algo, les llega a pasar algo, existen las antenas o las vías satelitales que nos permiten ubicar a la persona o el seguimiento del teléfono hacia dónde va. Pero a veces, por alguna cuestión, lo apagamos, no lo utilizamos. A lo mejor hacer esa costumbre en nuestros hijos, ¿no? En nuestras hijas o en nuestros seres queridos. Pues de vez en cuando mándame la ubicación o deja tu ubicación estable. Porque, ¿qué pasa, no? Les voy a poner un ejemplo. Yo me encuentro aquí ahorita en su domicilio, en mi domicilio, que es su casa. Tengo mi ubicación activa. Si yo en cualquier momento, por cualquier situación me estuvieran buscando, pues la antena más cercana donde yo me encuentre les va a dar la ubicación más o menos de donde yo me encuentro. Si en el trayecto me llegara, no sé, voy a San Mateotenco, por decirles, ¿no? Me traslado, va a haber un seguimiento por las antenas que logren captar a mi teléfono celular. Eso es importante, pero ¿qué pasa si Dios no lo quiera, yo me encuentro en peligro y apagan mi número telefónico? Pues, ¿qué va a pasar? Que la antena, la última que captó la recepción, me puede dar un parámetro para la búsqueda de esa persona, ¿no? Son tips que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Creo que Google también tiene uno de ubicación por rastreo en la computadora. Se da la intervención pericial, también depende mucho de dónde salió la persona, en dónde estuvo por última vez. A lo mejor salió de su domicilio, estuvo ocupando la computadora. ¿Qué se hace? Pues tendrían que intervenir esa computadora para ver qué hizo, con quién estuvo en contacto. Depende de la situación, obviamente se va a dar intervención a diferentes peritos, ¿no? Puede ser psicología, puede ser trabajo social, puede ser, depende de la situación. El rastro telefónico y de redes sociales, ya se las mencioné cómo es que funciona. Y bueno, se realiza la difusión de las células de búsqueda. Es importante para que no den doble vuelta, porque a veces les dicen, es que necesito una foto reciente, ¿y qué crees? Que no la llevas, ¿no? ¿Qué es básico? Pues tu identificación, el acta de nacimiento que se las van a pedir de la persona que se encuentra desaparecida y datos muy precisos, ¿no? Media afiliación, la descripción lo más detallada que la puedan hacer y la foto reciente, ¿no? Y así el trayecto. ¿Qué pasa? A veces somos muy poco empáticos y realizamos una entrevista, o como servidores públicos, una entrevista muy somera, muy ligera de qué es lo que pasó, ¿no? Pues ¿a qué hora se salió de su domicilio? No, pues salió de mi domicilio a las 8 de la mañana y ya no regresó, tan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ya a los servidores públicos no les dan o no proporcionan, ese me coloco todavía como servidora pública, pero ya no. No, dan pocos datos y los servidores públicos a lo mejor no van más allá de, ¿no? Para una posible búsqueda. ¿Qué es la recomendación?
pues lo que les acabo de decir, ¿no? Aunque nosotros consideremos que no es importante el dar detalles muy precisos, debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nos puede abrir a líneas de investigación diversas. Oye, es que, ¿qué crees? Que me comentó a lo mejor que antier se peleó con fulanita de tal. Y puede ser una línea de investigación, ¿no? Porque no sabemos si fulanita de tal trae algo psicológico con esa persona y a lo mejor se la llevó o le hizo algo. Entonces, la recomendación para las entrevistas es muy precisa, tiene que ser muy detallada para que se puedan dar las líneas de investigación que se necesiten, ¿no? Esas preguntas se las van a hacer en el Ministerio Público casi siempre. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Ese es el ensayo básico que hacemos nosotros para tratar de hacer una historia o una narración de hechos lo más apegada a la realidad. Entonces, es lo que pues ustedes tendrían que proporcionar, contar a lo mejor pues detalles que a nosotros no nos parecieran importantes, pero que sí pudieran darnos una línea de investigación, ¿no? Lo que comentábamos, pues a lo mejor creemos que todas las personas son buenas, ¿no? O que todas las personas no nos van a hacer un daño. Y quien menos imaginamos, pues actúan de diferente manera. Y no sabemos qué puede pasar en ese inter. Entonces, pues aquí, y vuelvo a lo mismo y a ser muy reiterativa, sí tratar de que todos nuestros teléfonos, nuestros seres queridos tengan la activación de la ubicación de sus teléfonos. Y de vez en cuando, oye, que nuestros adolescentes a veces lo toman a mal, ¿no? Es decir, mándame tu ubicación. No, pues es que no está respetando mi privacidad, pero no sabemos qué pudiera pasar en ese inter. Dani, la que sigue, por favor. Alerta Amber. Esta se implementa el 3 de abril del 2013, haciendo su lanzamiento por Valeria Hernández de Jesús, misma que fue recuperada 11 días después en el país sudamericano de El Salvador. ¿Se dan cuenta? Son 11 días. 11 días que pasaron, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto se tardó el Ministerio Público para iniciar y realizar las gestiones para que pudieran dar con su localización? ¿Cuál es la alerta Amber? Esta es muy particular. Esta alerta es para cualquier niño, niña, adolescente, para que se encuentre desaparecido. La alerta se especializa en la búsqueda y localización de menores de edad, como se los dije, la difusión masiva inmediata con un formato único de datos. Ahorita más abajo les voy a enseñar más o menos cómo es el formato. Y es una red nacional que nos permite enlazar autoridades, como les dije, a nivel estatal, municipal y federal, con ONGs y ciudadanos en medios de comunicación para la activación inmediata. Y es un mecanismo para la búsqueda de menores de edad que se encuentran en peligro. ¿Cómo vamos a nosotros a determinar en peligro? En base a lo que el denunciante o la denunciante pueda proporcionar. Nos encontramos también con los temas y los comentarios de que pues hay servidores públicos muy poco empáticos, ¿no? O que minimizan nuestro problema. Clásica pregunta, si eres adolescente o si eres mujer, pues ya te fuiste con el novio, ya te fuiste a otro lado, ya a lo mejor te pusiste borracho o borracha y por eso no llegaste. Creo que aquí, como servidores públicos, tienen la obligación de no cuestionar, de no ir más allá de lo que, o juzgar porque realmente no sabemos, ¿no? Ojo, aquí a veces cuando ustedes van a denunciar, se encuentran con el clásico, tenemos que dejar pasar 48 horas.
o 72 horas para darlo por desaparecido. Momento, no es cierto, desde nunca ha existido eso, y mucho menos ahora, ¿no? No existe el de, pues es que la ley dice, no es cierto, y que no hay tal, es ante el riesgo que pudiera tener esa persona de no encontrarse. Y si nosotros lo vemos como familiares de esa posible víctima, lo comentaba yo con Tania hace unos momentos, pues nuestro sexto sentido, ¿no? El sentido de mamá, o el sentido de hermana, o el sentido de hermano, nos dan el riesgo, ¿no? Hay algo que nos dice que nuestro familiar está en riesgo. Cuando llegue a pasar eso, que ojalá y no nos pase a los que hoy nos encontramos aquí, no hay un término dentro de las leyes para poder iniciar una carpeta por persona desaparecida. No es cierto el 24 horas, no es cierto el 48 horas, no es cierto el 72 horas. Se las tienen que iniciar en el momento en que ustedes pues se presenten a iniciar este tipo de denuncia por alguna persona desaparecida. En este caso de los niños, niñas y adolescentes, pues es la alerta Amber. Esta, pues obviamente se puede activar, sería lo lógico o sería lo prudente primero que ustedes proporcionen los datos que ya les pedí, las señas particulares de este niño, niña o adolescente, desde cómo vestía, los datos que les acabo de mencionar, a dónde fue la última vez, la foto, lo más reciente que puedan, lo más reciente, la más real, porque bueno, pues a veces también usamos los filtros, lo más real que se pueda para que se haga la difusión de manera inmediata. ¿Qué pasa? A veces nos encontramos al revés, ¿no? Que tenemos primero que denunciar y si tenemos la fila de 20 usuarios, pues imagínense, les van a dar como 12 horas o 8 horas de espera en las agencias del Ministerio Público y 8 horas que pueden ser muy importantes. En estricto sentido, se tendría que iniciar primero la alerta Amber y después el trámite legal que corresponde a una carpeta de investigación. Lo cierto es que a veces pasa al revés, no siempre, no voy a decir que siempre, pero en la mayoría de sus veces pasa eso, ¿no? O no traes la foto reciente, pues ven mañana, ¿no? O ven pasado, o no la podemos iniciar. Entonces, ese es el tema, a lo mejor ahora ya sabemos que ojalá no, pero que tengamos que llevar todo eso, ¿no? El acta de nacimiento para acreditar el parentesco, para acreditar que es esa persona, la foto más reciente, y ya llevar como anotado, y a lo mejor nuestra situación de estrés y de preocupación se nos van a olvidar cosas. Considero que es importante que nos hagamos acompañar de una persona cercana. En caso de que nosotros no pudiéramos proporcionar los datos, pues para eso precisamente nos vamos a acompañar de otra persona, ¿no? La que sigue. Ay. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para la activación de la alerta Amber? Bueno, pues obviamente, como les dije, que se encuentre que el niño, niña o adolescente, pues obviamente sea menor de edad, que se trate de, o que se vea que se encuentra en un riesgo inminente o de que tenga un daño grave o que exista ese riesgo, ¿no? O que la persona que denuncia proporcione la información suficiente, como les acabo de mencionar, sus generales, nombre, edad, características físicas, las señas particulares, si es una persona con algún tipo de discapacidad, la vestimenta que portaba al momento de desaparecer, si había a lo mejor algún riesgo o una alerta antes o previa a su desaparición de que ese niño, niña o adolescente se encontraba en riesgo. A veces pasa, ¿no? Se los llevan y las personas que se encontraban cercanas a esa área se dieron cuenta que lo jalaron, que lo subieron a algún vehículo. Eso nos da la situación de iniciar esta alerta de manera inmediata.
no antes, no después de la denuncia, no si llevo la foto, o a veces pasa, ¿no? Ahora ya sabemos que tenemos que llevar, pero si no, pues se queda uno iniciando y la otra persona que vaya por la foto. Entonces, pues ese es lo que se toma en cuenta. A veces también nos encontramos, pues, no, porque a lo mejor se lo llevó su papá, ¿no? Pero ¿qué pasa si el papá se lo lleva y es una persona violenta? O la mamá, al revés. No por el hecho de ser su papá o de ser su mamá o su familiar, no implica que no exista un riesgo. O sí implica que exista un riesgo, ¿no? Porque a lo mejor nos encontramos en una situación de violencia familiar o de algún otro tipo de enfermedad que pudiera tener la persona que se lo llevó, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa? No, pues se lo llevó el papá o la mamá, no pasa nada, porque pues ¿cómo le va a hacer algo? Entonces, entraríamos al supuesto y a pensar que también existen violaciones dentro de los núcleos familiares, ¿no? O abusos sexuales dentro de los núcleos familiares. O a veces, ¿qué pasa? Que tenemos problemas los adultos y ponemos a los niños en medio, ¿no? No por el hecho de que a veces se lo lleve la mamá y a veces pasa, ¿no? Y son los criterios que se toman. No te la puedo iniciar porque pues no está en riesgo. O se la llevó. También lo cierto es que también existen papás o mamás que toman ese tema de como para darle en la torre al otro, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente a lo mejor esos son los criterios que a veces los servidores públicos toman mucho en cuenta para el no inicio de la carpeta de investigación. Pero ¿qué pasa si tenemos un desenlace, pues no idóneo? Hablemos a lo mejor de un feminicidio o de una violación. ¿Qué pasaría en ese supuesto de que no nos quisieron iniciar la carpeta por persona desaparecida? Pues se puede iniciar una carpeta de investigación a ese servidor público que no quiso iniciar esa carpeta. Yo sé que nada va a solucionar el tema de un desenlace o de un delito. Conllevó a anterior una negación del servicio, ¿no? Pero sí lo podemos hacer, o si nos encontramos en el Ministerio Público y no nos las quieren iniciar, por lo menos en el Estado de México existe algo que se llama teléfono rojo. Y todas las agencias del Ministerio Público lo tienen. Teléfono rojo lo levantas y da directamente a la oficina del Fiscal General de Justicia del Estado de México. Y lo inicias, ¿por qué lo inicias? Tú vas a hablar y tú vas a decir, pues sabe que me encuentro en esta agencia, no me quieren iniciar la carpeta de investigación, y bueno, pues ya para qué les cuento, ¿no? El tema, que no debería de ser así, se tendría que iniciar, pero en caso de que ustedes se encuentren en una situación así de la negación, porque no han pasado 24 horas, porque no han pasado 48 horas, porque no llevamos el documento que se nos pide, pueden hacer uso del teléfono rojo para que pues les faciliten el inicio de la carpeta de investigación. La que sigue. Ahora, ¿cuáles son los alcances de esta alerta? Pues como les acabo de decir, ¿no? Depende de la circunstancia en la que se encuentre el niño, niña, adolescente, se puede activar a nivel estatal, nacional o internacional. Son, yo creo que un tanto difícil el tomar el criterio de cómo aplicarla, porque a veces se minimiza el asunto y puede tener, vuelvo a lo mismo, un desenlace pues no muy grato para nuestro familiar. O puede tratarse de que sí, efectivamente, pues también nuestro chico, nuestra chica o la mujer o lo que haya sido, pues a lo mejor andaba en la fiesta. Sí son temas muy difíciles de cómo tomar el criterio del inicio de la carpeta de investigación. ¿Qué haría yo? Pues iniciarla, ¿no? No me resta a lo mejor más que 1 hora dedicarle a esa carpeta, 2 horas, 3, las que sea. Y a lo mejor
que va a conllevar si nuestro familiar está bien o decidió irse a X o Y situación, pues no va a implicar más que un ejercicio de la acción penal, ¿no? Porque no se reunieron los elementos para poder configurar un delito o que efectivamente nuestro familiar se encuentre en riesgo. Yo creo que aquí tenemos que ser empáticos también con ese tema, ¿no? De iniciar. Sí entiendo la carga de trabajo de los servidores públicos, sí entiendo que son muchos, pero ¿qué va a pasar si no la iniciamos y termina o tenemos un desenlace pues negativo? Entonces aquí entra la empatía por parte de las instituciones, ¿no? Y que se nos ayuden para el inicio de esa carpeta de investigación. No hay delito, pues no pasa nada, un ejercicio de la acción penal. Si a lo mejor el trámite para nuestra persona desaparecida, de ir a rendir su entrevista una vez que se localice, de que diga dónde anduvo, por qué se fue, con quién estuvo y demás. Su certificación médica, que es importante, y en caso de que ella se encuentre o si haya sido sujeto o sujeta de algún delito, pues obviamente se van a desarrollar las diligencias que se tengan que desarrollar, que es la certificación médica, si es necesaria la valoración psicológica, el que rinda su entrevista asistida de psicóloga, pero bueno, ahí va a depender mucho de de las circunstancias que en ese momento se arrojen, ¿no? O tengamos ya pensando en que encontremos a nuestro familiar o a la persona en común que se encontraba desaparecida en ese momento. Ahí incluso viene en la anterior los datos de la línea telefónica para proporcionarlos en una persona que se encuentra reportada, de cualquier manera, Tani, que se las haga llegar. Ahí está el número donde se pueden ustedes comunicar, que es 01800 00854 00 las 24 horas del día. Los 365 días del año. Se supone. La que sigue, por favor. Lo que les comentaba, ¿no? Aquí, ¿qué procede si el caso no reúne los criterios para determinar una alerta AMBER? Desde mi punto de vista, creo que todas las denuncias deberían de iniciarse. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente qué pueda pasar, ¿no? Si el papá se lo lleva y en un estado de emoción violenta le causa un daño a nuestro hijo, a nuestra hija. Aunque sepamos que se lo llevó el papá, ¿no? O sabes que, pues a ti como mamá te busco dar en la torre y le hago algo a nuestro hijo. Sí es muy difícil la toma de decisión de por qué sí o no la alerta AMBER, pero creo que se debería de iniciar en todos los casos, ¿no? Para la recuperación, pues, de ese niño. A veces nos encontramos también con guardias y custodias no determinadas, y es lo que hacen los papás, ¿no? Te lo quito en lo que determina una guardia y custodia, y luego ya veo, y digo, son trámites engorrosos que a lo mejor, pues, también como autoridades a veces falta esa empatía de entender la situación del problema, entender que debemos de iniciarla, porque desgraciadamente, pues, a veces, pues, no tenemos buenos términos con ese tipo de denuncias, ¿no? O a veces, si bien es cierto, no hubo un riesgo, pero ya tienes un foco latente de que esa familia o ese núcleo familiar, hablemos de la familia, necesita algún tipo de ayuda, necesita algún tipo de, a lo mejor, de apoyo psicológico, ¿por qué no? No. Y a lo mejor, pues como autoridades no decimos, bueno, no hay delito y tan,
¿no? Ya hago un ejercicio de la acción penal. ¿Por qué no a lo mejor apoyarles con ese seguimiento en materia de psicología? Aunque sepamos que es un ejercicio de la acción penal, pero estamos detectando que hay un problema, ¿no? Que hay un problema dentro de la familia, que hay un problema interno, en el supuesto de que papá o mamá se lo haya llevado por alguna situación de divorcio o de enojo entre cónyuges. Se lleva de todas maneras, aunque lleguemos a determinar o se llega a determinar que no se tipifica un delito, se tiene que agotar precisamente esa parte, la investigación que nos permita establecer que no hay un delito como tal. La que sigue. Aquí está cómo funciona el disparo de la alerta Amber. Si se dan cuenta, está la oficina del Ministerio Público, los módulos Odisea, que a su vez hacen en donde dice CAT de la Fiscalía, es el Centro de Atención Telefónica de la Fiscalía, los módulos de denuncia express, se hace el disparo de alerta Amber, hacia dónde sale, hacia las autoridades gubernamentales, la Fiscalía General de Justicia, el C4, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a medios de comunicación, estaciones de radio, televisión, medios impresos y sociales. Ese es el deber ser. Yo la verdad es que casi no veo televisión, pero no vemos como que muchas alertas. O las vemos en las mañanas, en el noticiero, y párale de contar, ¿no? No existe como tal una difusión en medios digitales, más que cuando lo hacemos como usuarios, que empezamos a replicar, a lo mejor en los Facebook, las cédulas, ya sea Odisea o de alerta Amber, es como funciona mejor. Entonces ahí también entraría un poco de empatía por parte de nosotros. Si bien es cierto, no es nuestro familiar, pues empezar a hacer la difusión de esa cédula, aunque no sea nuestra, ¿no? Es la manera en que podemos apoyar a quien sí tiene una persona desaparecida. Se manda a los organismos no gubernamentales, se supone que también se manda a hacer los engomados para pegarlos en los transportes públicos. Esa es la manera en cómo funciona. Ya una vez que encontramos a nuestro familiar, pues se quita esa alerta Amber previa a la investigación, que ya certificamos que se encuentra bien nuestro familiar, se quita la alerta Amber y no sé si han visto también que se les pone localizado, ¿no? Uh-huh. Y se hace lo mismo, se difunde para hacer el conocimiento que esa persona ya se encuentra bien. Pero pues también nos hemos dado cuenta que ya lo ponen pues localizado sin vida, ¿no? Pues vuelvo a lo mismo. Aquí la situación es que se tienen que iniciar todas las carpetas. El deber ser sería que se inicien al momento. No, vuelvo a lo mismo, no 48 horas, no 24 horas, no 72 horas. Es al momento en que yo tengo la sospecha de que mi familiar, mi conocido, mi amigo, mi amiga se encuentra en riesgo. ¿Hacia dónde llega la alerta Amber? Pues ahí lo tenemos. Canadá, Reino Unido, Francia, Australia, Países Bajos, Grecia tienen sistemas de alerta. Ahora España, Rumania, Polonia, Alemania. México, ¿qué lugar ocupa? 10, el 10º en el proyecto de alerta Amber. Entonces, sí, es lo que les decía hace un rato, ¿no? Sí se puede disparar a nivel internacional. Siento que sí es como un poco difícil el criterio de tomarlo a nivel internacional, ¿no? Depende también mucho de lo que nosotros como familiares o amigos o personas cercanas de la persona que se encuentra desaparecida, los datos que podemos proporcionar para que se active de esa manera.
En este esfuerzo, pues participan muchas instituciones, como les comentaba, como es la Comisión Nacional de Seguridad, el Instituto Nacional de Migración, depende de los supuestos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la difusión de esas cédulas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes integran el Comité Nacional de Alerta Amber en México, participa la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo, el sistema DIF, y obviamente las coordinaciones que existen a nivel nacional. Pero pues yo creo que la manera más rápida es igual colaborar con la difusión, ¿no? Cuando nos encontremos con algún tipo de cédula, no sea nuestro familiar, ser empáticos en ese tema de compartir todas las cédulas que nos encontremos en nuestros medios digitales. El protocolo ALBA. Tiene una particularidad. Bueno, el 28 de julio del 2015, el Sistema de Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres acuerda por unanimidad de votos la procedencia de la declaratoria de alerta de violencia de género. En los municipios, obviamente, que se encuentran más marcados con esa alerta, como son Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlanepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco, Solidaridad, ¿no? Esta declaratoria de alerta, entre otras, es una medida de seguridad y se determinó emprender acciones de manera inmediata y exhaustiva para buscar y localizar a niñas y mujeres desaparecidas, y para ello se deberán de elaborar protocolos y actuación de reacción policial en materia de violencia de género y personas desaparecidas. Suena bien bonito, ¿no? Pero ¿qué tan real es esto? ¿Qué tan real se aplican los protocolos de actuación? ¿Sí se aplican de manera inmediata? Si se aplicaran de manera inmediata, pues no tendríamos los casos que tenemos ahora, ¿no? De feminicidios o homicidios o personas, llamémosle, que cometen delito de manera serial, ¿no? ¿Qué tan pronta es? ¿Qué tan efectiva es? ¿En qué momento se activa? ¿O debería de activarse? En el momento en que cualquier autoridad tenga conocimiento de la desaparición de una niña, de una mujer, se deberá de realizar sin dilación alguna. Otra vez volvemos a lo mismo, no hay 24 horas, no hay 48 horas, no hay 72, no hay que si no me trajiste los datos correctos te la inicio mañana. No debería de existir el juzgar si se fue con el novio o la novia, lo que sea. O a lo mejor anda divirtiéndose y después llega. Porque pues desgraciadamente a veces para en un feminicidio. No todos los desenlaces son tristes, ¿no? Es cierto. A veces sí nos encontramos con personas pues que XY decidieron no llegar a casa y papá o mamá o las personas con las que viven se preocuparon de más. Pero pues vuelvo a lo mejor a la empatía y sí ponernos en el lugar de la persona que se encuentra con la situación de que no se encuentra su familiar, su persona cercana, para no llegar pues a un desenlace pues no grato para esa persona. Y obviamente pues se involucra
Lo mismo la investigación, la difusión de la célula. O sea, si se dan cuenta, van a tener como que el mismo tratamiento, nada más. Amber, pues obviamente es para niños, niñas, adolescentes. Alba es para mujeres y niñas que se encuentran en riesgo. Es como que la diferencia entre una y otra. La particularidad o en común es que debe existir un riesgo inminente para esa persona que no se encuentra de momento con nosotros o la tenemos como declarada como ausente. ¿Ya que sigue? Las células de búsqueda. Las células de búsqueda son policías municipales que hacen la investigación de manera inmediata en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia, con el, perdón, dependiendo del municipio del que se trate, pues obviamente se van a activar esas policías y se van a coordinar con el módulo Odisea. Si es necesario activar otro cuerpo policial, pues se va a hacer. La Fiscalía General de Justicia, digo, supongo que sí sigue así, se trabajan las células también por municipios. Las personas que se encuentran dentro de estas células de búsqueda o las principales autoridades que tienen como determinadas ciertas atribuciones, se encuentran los chats, aparte de por lo menos la Fiscalía General de Justicia sí cuenta con ese trámite, donde están todas las policías, por decir, de Valle de Toluca, se encuentra la policía de Toluca, de Metepec, de Tenango, de Tenancingo, se dividen por células. Entonces es la manera en cómo se articula de una manera más eficaz esa búsqueda, independientemente de que se hagan redes sociales. La Fiscalía tiene en lo interno esa forma organizacional para hacerlo más fluido. Y en los chats también se encuentran las personas que tienen mando o que a lo mejor se encuentran o cubren, de acuerdo a las características de sus funciones, cubren el Estado de México, entras tú a todos esos chats y se hace más fluido el trámite. Estas son las fichas que se llenan. Se dan cuenta, pues obviamente tenemos el espacio de la fotografía, el folio que se les da, la fecha de ausencia, sus generales, como son sexo, fecha de nacimiento, la estatura, su complexión, la cara, cabello, ojos, boca, mentón, todos los generales. El lugar del extravío o donde fue la última vez que se le vio, sus señas particulares, la vestimenta, el calzado, todos los generales. Este es el formato, por decirlo así, de la ficha Odisea que se tendría que llenar y difundir. A ustedes cuando van a denunciar se les proporciona esta cédula, independiente de que se haga la publicación por parte de la Fiscalía, se les proporciona a ustedes para que pues también se haga el pegar o la difusión de manera terrestre. La que sigue. Esta es la de Alerta Amber, que yo creo que sí la han visto. Pues para nuestros chiquitos o las chiquitas que se encuentran desaparecidas. Tiene más o menos lo mismo. Si se dan cuenta, lo único que cambia es el formato. Los hechos, se hace una narración muy chiquita de dónde fue visto por última vez, las señas particulares, el lugar del extravío y los generales. Cuentan, si se dan cuenta, las dos con un número de folio o un número de reporte. Estas no son necesarias a lo mejor, como yo les decía, dar prioridad a lo mejor a una carpeta de investigación. Estas tendrían que realizarse de manera inmediata, ¿no? Pero sí, nos encontramos a veces con situaciones que son como al revés.
Esta es el formato de una persona extraviada, que a lo mejor nos encontramos con las personitas que tienen algún tipo de discapacidad, o que son sordomudas, o que no pueden, se dan cuenta, cambia, nada más dice llamarse, y se hace la difusión para la búsqueda de familiares o de personas cercanas a esta persona, a la persona que se encuentre, pues, por parte de alguna autoridad y ella no pueda proporcionar datos. Se hace la misma difusión en medios digitales alternos. En la página de la Fiscalía también cuenta con un apartado donde se encuentran estas fichas. La difusión es la misma. La alerta plateada, esta es muy particular y no tiene mucho de haber sido activada. Esta se activó el 3 de junio del 2019 por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y esto en coordinación con el DIFEM. Esta alerta plateada, pues, ¿para quién es? Para la protección de adultos mayores. Quien la realiza, pues, es Fernanda Castillo del Mazo, presidenta honoraria del DIFEM, con Alejandro Gómez Sánchez, que es el fiscal general actual. Fiscal general, son quienes realizan esta alerta. ¿Qué pasaba, no? O qué pasa también cuando se encontraba a una persona de la tercera edad. Pues se omitía esa parte de la búsqueda, de la localización. Alerta plateada, pues bueno, su nombre lo dice, ¿no? Y me parece un acierto muy importante por parte de la Fiscalía, y lo digo porque pertenecí mucho tiempo a ella y a veces no sabíamos qué hacer cuando nos encontrábamos con un adulto mayor puesto a disposición, o que no se encontraba, pues a dónde lo canalizabas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, pues todos estamos obligados, o todos los ministerios públicos están obligados a iniciar la carpeta por un adulto mayor desaparecido. Estos son los boletines de nuestros adultos mayores. Se dan cuenta, igual es un número de folio, los generales y el otro, pues, donde se encontró. Cuando los ponen a disposición del Ministerio Público o los encuentran divagando, cambia a lo mejor el formato. Cambia el formato de cuando lo encuentran, o pasa cuando ya ellos no recuerdan realmente muchas cosas. Ese es el formato para localizar a familiares, que es diferente, donde se encontró, cómo se encontró, las características y la fotografía. Y del otro lado, pues tenemos las mismas características del ALBA y del AMBER, ¿no? Entonces, pues esa es la manera en cómo nosotros podemos, o las cédulas de identificación, de búsqueda, que se pueden realizar para cuando tenemos alguna persona, pues, desaparecida. Aquí están algunos teléfonos donde pueden ustedes ingresar, o páginas de gobierno, para el caso de que llegaran a necesitar del inicio de alguna carpeta de investigación, o para una cédula pues dependiendo, plateada, alba, amber. Esos son los datos de contacto. Obviamente, pues también varía de acuerdo al estado, pues ya sea Fiscalía General de Justicia, ya sea FGR, ya sea la Procuraduría de Ciudad de México, depende ¿no? Pero hay un número común, que es el 01800, el que nos encontrábamos más en hojas más anteriores. Híjole,
pues, ¿qué puedo decirles cuando nos encontramos en un tema de esos? Exigir el inicio de la denuncia y si no, pues hacer válido el uso del teléfono rojo, porque concluimos que a veces es mejor iniciar la carpeta de investigación, agotar el trámite y a lo mejor hacer un no ejercicio de la acción penal porque no se reunieron los elementos o porque el familiar o la persona cercana por XY no llegó a nuestra casa, ¿no? A lo mejor encontrarnos con un no inicio de carpeta de investigación y lo que derivaría de ello es una carpeta por feminicidio, una carpeta por violación. Yo creo que aquí estamos hablando de empatía por parte de servidores públicos y a lo mejor nosotros, pues no minimizar tampoco que nuestro familiar o nuestra persona cercana no llegó a nuestro domicilio. Porque a veces son pues horas muy, muy vitales, muy importantes, si lo dejamos para mañana, para pasado, para... Esto, estaba pensando que como que el de los 48 horas es como lo que dicen mucho en las series o películas, ¿no? Hasta 48 horas, pero o sea, uno dice, si conoces como familiar, conoces cómo es quien desapareció, pues dices, es que no se fue a otro lado, ¿no? O sea, no, no pasó a eso. Y se me hace interesante, pero te quería preguntar la parte de la alerta plateada. ¿Esa nada más es para el Estado de México o se implementó a nivel nacional? No, está ahorita en el Estado de México y esa realmente, pues si te das cuenta, tiene 2 años, año y medio. En pandemia, ¿no? ¿Qué pasaba en lo interno? De verdad, ¿no? O sea, llegaba puesto a disposición un viejito, un abuelito, un adulto mayor. Dices, ching, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué hago con él? Y era el batear. Y es cierto, y como tú dices, a lo mejor en pandemia, ¿no? Pues se te salían y chin, ¿dónde lo encuentro? ¿Qué hago? Y ante esa necesidad, pues se crea la alerta. Se crea la plateada como una necesidad de, pero pues realmente tiene muy poquito, ¿no? Estamos hablando de 2 años, de prácticamente 2 años. ¿Y qué pasaba? Pues no existía una difusión adecuada, te llegaba la persona adulta, pues la ponían a disposición y tú canalizabas de inmediato a lo mejor a un centro de asistencia para adultos mayores. Y lo cierto es que también te encontrabas con familia o ya llegaba el adulto mayor y te decía, no, pues es que mi familia me sacó, ¿no? O fue y me dejó por ahí. Son temas muy particulares, pues muy difíciles, ¿no? No justifico el actuar también del Ministerio Público, porque no deberíamos decir, ay, pues siempre terminan en lo mismo, ¿no? O no pasa nada, o ya ven, pues se los dije, andaba en la fiesta. Creo que nos falta mucha empatía por parte de servidores públicos para tomar los criterios o iniciar, digo, no pasa, entiendo que hay mucha carga de trabajo, que son muchos compañeros los que son pocos compañeros los que trabajan en las instituciones y mucha carga de trabajo. Pero no podemos minimizar ningún asunto porque no sabemos qué desenlace bueno o malo tenga, ¿no? Yo creo que es una de las situaciones que deben de prevalecer la empatía entre ciudadanos y servidores públicos para no minimizar las cosas y no minimizar el inicio o no inicio de una carpeta de investigación, ¿no? Y otra cosa te iba a preguntar.
y esto porque a mí me queda como la duda. En el caso de que se hace una denuncia de desaparición, ¿no? O que no quisieron hacerla, porque es un caso que es el que estaba yo comentando hace rato, ¿no? Hay forma de que la persona, a pesar de que se desapareció, no aceptaron hacer o no supieron la familia cómo hacer todo este trámite, que haya después una investigación, o sea, te apareció la chica y podría ella exigir que haya una investigación en el caso de atrapar a los que, o hay un tiempo, a mí me da como el saber si hay un tiempo para que pueda denunciar una cuestión de violación, porque al final, pues, secuestrada y violada, pues dices, tiene que haber un tiempo entre lo que pasa, ¿no? Sí puede iniciar la carpeta de investigación dependiendo del delito, pues obviamente va a existir una temporalidad, ¿no? Sí lo puede iniciar y, perdón que lo diga, ¿no? Pero si se le negó el servicio, pues va a tener que narrar eso, que llegó su familiar a denunciar que no le quisieron iniciar la denuncia y derivado de ello, pues sí hubo un ilícito, no sé, a lo mejor violación, a lo mejor secuestro, a lo mejor feminicidio, o a lo mejor homicidio, o a lo mejor un robo con violencia, no sé, puede derivar muchas cosas, sí lo puedes hacer, pero sí, mal consejo y es que se denuncie esa parte, que se negó el servicio, y quien negó el servicio pues tendrá a lo mejor algún tipo de responsabilidad penal o administrativa. Y volvemos a lo mismo, Tania, a lo mejor estamos hablando de la empatía. Ya olvídate como servidor público y como ciudadano, ¿no? Ya como seres humanos debemos de tener en cuenta esa parte que en cualquier momento me puede pasar a ti, a mí, a quien sea. Entonces sí se puede iniciar, sí se tendría que hacer el manifiesto de que se negó el servicio para el inicio de esa carpeta de investigación, ¿no? Sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, si no, yo le pregunto mucho, pero si tienen una pregunta. Sí, Tali. A ver, la alerta ALBA es nacional. La alerta ALBA sí. ¿Y cómo distingo yo? Ok, dices que ese es de violencia. Es de violencia hacia mujeres y niñas que están en riesgo, por decirlo así, ¿no? ¿Y esa se levanta en caso de que ellas desaparezcan o se levanta en caso de que estén sufriendo en ese momento? No. Todas tienen la particularidad de que se inician cuando la persona está en riesgo o no la encuentras. Ok, o sea que un papá se la llevó o algún pariente. Mi papá se la llevó, digo, a veces entra el criterio un poco difícil de si inician o no inician, ¿no? Que sería la AMBER. Eso es como a lo que voy, ¿a cuál se va? Aquí obviamente tendrías que, pues depende mucho del criterio de la autoridad o del Ministerio Público, ¿no? Y de tú los datos que aportes. Si tú aportas que a lo mejor pues se encontraba en riesgo o viene de una situación de violencia con el concubino o concubina, donde quieras colocar el supuesto, pues entonces sería la ALBA. Pero muchas veces, pues se decía, el criterio es como muy difícil de tomar, ¿no? Sí tendríamos que proporcionar los datos y a veces pasa, ¿no? Que nos da vergüenza decir, pues sufría violencia o sufría maltrato o venía de una situación de esta naturaleza. Pero esa no es internacional, con esa no sé. No, y entonces ese es el tema, ¿no? Que deriva del criterio que debe de tomar la autoridad para determinar qué tipo de alerta activar. Y desgraciadamente también pasa, se activan alertas que no deberían de ser alertas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no sabemos cómo pudiera desarrollarse el tema, cómo pudiera
acabar en un desenlace de no pasa nada, un ejercicio de la acción penal, o sí pasó y los hubiera no existen, ¿no? Oye, y si entonces me llama la atención que Estados Unidos no aparece allí en lo que mencionas de la alerta Amber. ¿Qué pasa si se la llevan a Estados Unidos o Guatemala y Belice, estando aquí en México? ¿Qué pasa si se la llevan a los países? Es a lo mejor otro tipo de colaboración, ¿no? Pides otro tipo de colaboración a través de las embajadas para la búsqueda de esa persona. Y eso lleva más tiempo. Sí. Entonces, ¿cómo sabes que no, en un intento de secuestro, en un intento de trata, cómo sabes que no le están llevando hacia estos países? Bueno, para salir de México tienes que salir para cualquiera de los tres, pero sí, digo, porque supongo que no vas a tomar avión. No, pues la sacan de maneras alternas, ¿no? La sacan pues no de una manera legal. Por ejemplo, esta chica que apareció. Y a lo mejor vamos al supuesto que les decía, ¿no? De la telefonía y el seguimiento que se haga por parte de la investigación. Pues te dé el supuesto que se encuentra en otro estado. Pero ¿qué pasa si dejan el celular en la última ubicación que dieron? Lo tiro, ¿no? Entonces, durante un proceso de investigación, pues a lo mejor exhaustivo a veces, que den en dónde está esa persona. Y digo, va a variar mucho, depende del caso, ¿no? Yo creo que a mí me suena mucho que las instituciones religiosas, las iglesias, no tengamos como estos datos, ¿no? Por eso a mí se me hacía como un tema que teníamos que tratar dentro de la red, porque pues no estamos exentos, ¿no? A conocer a alguien a quien pasa, ¿no? Y a veces no sabemos ni a qué aconsejar. Yo sabía que lo de los 48 horas no es, pero ¿cómo vas al Ministerio Público sin saber, ¿no? Así, no, yo sé que no es, ¿no? Y no, pero pues luego hay servidores que uno no lo saca de que es así, ¿no? Entonces casi uno tiene que llevar la Constitución, yo creo que en la mano y decir no es, ¿no? Pues de lo que te decía todo, y ya, por ejemplo, Ciudad de México también cuenta con ese servicio, así como que de buzón y quejas, que no lo deberíamos, o sea, no debería de ser, ¿no? Pero digo, si no nos dejan de otra o no dejamos de otra, pues activarlo, ¿no? Activarlo. A lo mejor no va a pasar que digan, ay, usuario conflictivo, usuario lioso, ¿no? Pero cuando tú vas a iniciar, te dan una carta de derechos, bueno, por lo menos en el Estado de México así viene, carta de derechos, y ahí vienen los derechos que tienes como denunciante o como víctima. Incluso en la segunda hoja, dice, ¿entendió usted sus derechos como víctima? Y ahí te puedes poner sí o no. ¿Le explicaron sus derechos que tiene como víctima? Sí o no. Desconozco en Ciudad de México si manejen esa carta de derechos, pero si no, por lo menos sí la tiene. Ahí hacer del manifiesto, ¿no? Sabes que si existe o no se me explicaron. Digo, no pasará de un enojo por parte del servidor público, pero tú tendrías que hacerlo como usuario para Dios no lo quiera, ¿no? O hacer una ampliación de entrevista y manifiestes. Digo, no pasa que le caigas mal al servidor público, pero estás protegiendo incluso a tu familiar, estás protegiendo lo que tú estás accionando, sabes que no entendí, o se tardaron 20 y tantas horas, o me hicieron venir a las 48, o me hicieron venir a las 72, o me dijeron primero que lo buscara yo. Sí es cierto, tú también como familiar o como persona cercana de esa persona que se encuentra desaparecida en ese momento, sí puedes ayudar a la búsqueda de tu familiar y con la difusión a lo mejor de la cédula que se te dé en ese momento. Pero yo siento que aquí es pues ser más conscientes de los actos, ¿no? Y más como nos encontramos o con tantas alertas de género
o con tanto riesgo en la calle. Sales y ya no sabes ni qué te va a pasar, ¿no? Entonces, pues sí puedes accionarlo, incluso posterior a si te negaron el servicio y pasó algo, o aunque no le haya pasado nada a tu familiar, estuvo en riesgo, ¿no? O hay un riesgo de que pudo haberle pasado algo más, y seamos honestos y nos damos cuenta con las cédulas, ¿no? Que se tardan más de 20 días en aparecer. Ahora, si nos vamos al supuesto de si la adolescente anda en la pachanga, ¿no? O el adolescente anda en la pachanga, pues te llega, ¿qué te gusta? Máximo 4 días, 3 días. Y cuando pasan más días, pues ¿qué pasa, no? Y en generalidades tú lo ves, pues ya los encontraron sin vida, o ya les pasó algo, o hasta un accidente, ¿no? Sí, yo creo que además, o sea, uno como familiar, antes de ir al Ministerio Público, tratas de buscar en todos los espacios donde puedes pensar que esté, ¿no? Tratas de localizar, digo, si son adolescentes, si son niños, pues con la familia, si son adolescentes, pues con los amigos, la escuela, ¿no? Antes de ir al Ministerio Público, no es como, no sé dónde está hace una hora y voy a hacer ¿cómo se llama? Ir a levantar un acta, ¿no? En este caso. Claro. Es a mí la parte de por qué en los ministerios públicos te cuestionan, ¿no? Y ¿estás segura que está desaparecida? Entonces, sí, oye, pues no vine aquí nomás porque no lo veo hace una hora, o no sé, ¿no? O sea, porque ya busqué, pregunté, investigué, ¿no? O sea. Y a lo mejor, como decíamos, no sabemos realmente qué tenemos en casa, ¿no? Si sabemos que nuestro niño se sale, pero eso no implica que no le llegue a pasar, porque sabemos que a lo mejor es distraído o se va un día de pachanga, no sabemos en qué momento puede realmente sí estar en riesgo, ¿no? Y aparte de lo que yo les decía hace un rato, ¿no? A veces el sexto sentido, como familias cercanas, como mamás, como papás, no nos dejan estar. Decimos, no, pues algo ya le pasó, ¿no? O nos pasa simplemente cuando están hasta enfermos nuestros cercanos. Tú sientes como que el tic-tic de no está bien, ¿no? Y a lo mejor volvemos a lo mismo, falta esa empatía, falta ese tacto para decir, bueno, pues sí la veo preocupada a esta usuaria, ¿no? O realmente sí ya me dijo que la buscó, lo buscó, le halló, ya habló a sus amiguitos, a sus amiguitas, a sus amigotes, todo, y no está, pues en la inicio. Digo, entiendo la carga de trabajo, que es poco personal dentro de las instituciones, lo puedo entender perfectamente, pero ello no justifica el no inicio de una carpeta de investigación, ¿no? No justifica o a lo mejor, pues digo, ya también hay todas las páginas por ejemplo, de las fiscalías, si ustedes se meten a la fiscalía, no sé, de Guanajuato, o Fiscalía de Ciudad de México, o Fiscalía de Estado de México, cuentan ya con denuncias electrónicas. Por seamos honestos, no entran como de ya para allá a la instancia que corresponda, o a la agencia investigadora especializada que corresponda. Tardan, si bien te va, 2 días, 3 días en ser canalizada, ¿no? Porque sí, puedes decir, bueno, pues la inicio digital, pero ¿qué pasa si la inicias digital y no llega? Porque son las diligencias menos básicas que se realizan en una denuncia de carácter digital, ¿no? Entonces, híjole, pues son temas bien difíciles, ¿no? Pero pues es insistir y mejor que digan usuario lioso a ya tenerte como usuario, a lo mejor identificando un cuerpo, ¿no? O denunciando un delito grave. Bueno, fue una charla muy interesante, hay muchas cosas que tenemos que poner en práctica. Yo creo que por lo menos me quedo con cuando dicen esta parte de que hay que tener la mochila de seguridad cuando hay un temblor, hay que tener los datos también a la vista
esperamos que no tengamos que pasar esta situación, pero así como está la situación en nuestro país, es necesario saber cómo hacerlo, ¿no? Y olvidémonos de las 48 horas, ya nos dijo Leti, que no existen, entonces podemos exigir, ¿no? Y sí, de pronto, aunque uno se sienta mal, uno tiene como que de pronto llegar al Ministerio Público y exigir sus derechos como ciudadano y que se levante el acta, ¿no? Entonces, muchas gracias, Leti. Siempre nos llenas de mucha información, aprendemos mucho y también nos quedamos luego con otras cosas que queremos aprender. Entonces, siempre te agradecemos mucho todo lo que nos compartes, ¿no? Esperemos que te recuperes pronto de la gripa. Y bueno, a quienes nos vean esta semana, el próximo sábado me toca a mí dar una conferencia sobre las mujeres en la Reforma Protestante, las mujeres que se involucraron, no solamente Lutero y Calvino y todos los reformadores, sino vamos a hablar de las mujeres que tuvieron ahí que ver, ¿no? Como siempre vemos muchas mujeres trabajando en otros ámbitos que vamos moviendo. Entonces, están invitadas, ahí aparecerá la publicidad en la página, y bueno, ya saben, la red de mujeres es para las mujeres de las iglesias, también para las que no son, ¿no? Es un espacio donde queremos siempre aprender sobre temas actuales, ¿no? Los esperamos el próximo sábado, sigan en nuestras redes como Red de Mujeres Libres en Cristo, estamos en Facebook, en Instagram, y desde hace algunos meses, en YouTube están algunas de nuestros talleres también puestos. Los quiero mucho, cuídense y nos vemos el próximo sábado.